Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a darle continuidad a nuestra clase de matemáticas. Hoy vamos a ver otro binomio que se llama binomios conjugados. Ya en la clase pasada vimos el binomio al cuadrado. Esta vez vamos a ver los binomios conjugados. ¿Sale? Entonces es necesario que ustedes pongan atención a esta clase. Los binomios conjugados se representan de la siguiente manera: x más a que multiplica a x menos a. A ese le llamamos binomios conjugados. ¿Sale? Estos binomios conjugados, al multiplicarse, dan como consecuencia o como resultado un binomio conocido como diferencias de cuadrados. ¿Sale? Cuando se multiplican, más adelante les voy explicando paso a paso. ¿Sale? Y hacemos la comparación entre el binomio al cuadrado y la diferencia de binomios. ¿Sale? Bien. Estos binomios ya comentamos que cuando se multiplica dan como resultado las diferencias de cuadrados. ¿Qué característica podemos identificar de estos binomios conjugados? Pues tiene tres características, jóvenes, muy importantes. ¿Sale? ¿Cuáles son esas características? Para empezar, hay que observar estos binomios. ¿Sale? Las características las vamos a encontrar muy fácilmente. Y aquí las numeré. Primero, tiene términos comunes en ambos binomios. Este es el primer binomio, este es el segundo binomio. Tienen términos comunes en ambos binomios, es decir, que tienen términos que son iguales, ¿sale? En los dos binomios. Por ejemplo, aquí tenemos x y aquí tenemos x. Aquí puede ser cualquier letra. Aquí lo estamos representando como x, pero puede ser m, puede ser n, puede ser t, puede ser h. Cualquiera que sea, tiene que ser lo mismo, ¿sale? Y el segundo término es la letra a. Aquí puede ser esta letra. Esta letra representa un número. Puede ser cualquier número, pero debe de ser el mismo número en ambas partes. ¿Sale? Y la parte más importante es que el primer binomio tiene un signo positivo y el segundo binomio tiene un signo negativo. ¿Sale? Esa es la diferencia más importante que debemos de observar. ¿Sale? Esa es la diferencia más importante. Entonces, en conclusión, hay tres características que debemos de tener cuidado. Primero, que los términos sean iguales. El primer término como el segundo término. ¿Sale? Deben de ser iguales. El tener término tiene que ser igual al primer término del segundo binomio. El segundo término tiene que ser igual al segundo término del segundo binomio. Entonces, este es el primer binomio y este es el segundo binomio, ¿sí? Pero, debe de existir signos diferentes. El primero puede ser positivo y el otro puede ser negativo, o puede ser al revés. Aquí primero sea negativo y de este lado sea positivo. Es lo mismo, no pasa nada, es lo mismo, ¿sale? Entonces, ahí puse las tres características. Tiene términos comunes en ambos binomios. El segundo siempre va a tener el signo positivo en un binomio y en el otro binomio un signo negativo o viceversa, ¿sale? Y por último, el otro término común, que es el número, que es numérico, que es lo que les estaba diciendo, que es la letra A, es la que representa el numérico, está representado con el literal A y es el mismo número en los dos binomios, ¿sale? Es el mismo número en los dos binomios. Bien, cuando se multiplica siempre se llega a una diferencia de cuadrados. Se los comenté desde el principio. ¿Y cuál es esa diferencia de cuadrado? Pues es esta, jóvenes. Esta. El primer término está elevado al cuadrado
el segundo también está elevado al cuadrado y, ojo, aquí siempre va a ser negativo, siempre va a ser negativo. Para que sea una diferencia de cuadrados, aquí siempre va a ser negativo. Estos binomios conjugados, cuando se multiplican, siempre nos van a dar esto. Esto siempre nos van a dar, ¿sale? Siempre nos van a dar este detalle. Bien, si nosotros realizamos el producto del binomio conjugado, pasó la palabra conjugado, vamos a obtener lo siguiente. Yo lo hice aquí parte por parte, espero no enredarlos. El primer binomio es x más a, que multiplica el segundo binomio, que es x menos a. Ya se dieron cuenta que los términos x y x son lo mismo. Ya se dieron cuenta que a con la letra a del segundo son lo mismo, pero la diferencia está en los signos, ¿sale? Bien, ¿cómo se multiplica? Pues al multiplicar el primer término con el primer término del segundo binomio, nos resulta x por x, que es x al cuadrada, ¿sale? Más el primer término por el segundo, que sería x por menos a. Ojo, ya en la clase pasada veo que algunos cometieron errores y no tomaron en cuenta el signo, ¿sale? Entonces a, su signo es menos, entonces lo debemos de anotar acá. Entonces el primer término con el segundo respetando su signo. Nos queda de esta manera x que multiplica a menos a, ¿vale? Y tomando en cuenta eso, debemos de multiplicar los signos. Más por menos nos va a resultar menos. X por a nos va a resultar xa. Más, ahora nos vamos con el segundo término que va a multiplicar con el primer término del segundo binomio. Entonces a por x nos va a resultar ax. Y como a es positiva, más por más nos va a salir más. A por x nos va a salir ax. ¿Sale? Bien. Más el segundo término con el segundo término del segundo binomio. ¿Vale? Entonces decimos que a por a lo colocamos acá, respetando signo nuevamente. La letra a, su signo es, el primer binomio, su signo es positiva. Por eso ponemos aquí positiva, a positiva, que multiplica al segundo término del segundo binomio, que es menos a. Al hacer esa multiplicación, tomamos en cuenta los signos. Más por menos va a ser menos, ¿sale? Y la colocamos acá. A por a va a ser a al cuadrada, ¿sale? Entonces, ya hicimos nuestras operaciones. Si se dan cuenta, hay dos términos que son iguales. La única diferencia es que tienen signos distintos. Me refiero a esto. Menos xa y aquí tengo más xa. Cuando ya sabemos que en matemáticas, cuando dos términos son iguales, pero de signos contrarios, nos da 0, o lo entendemos como eliminación. Entonces a eso nos referimos acá. Menos xa más xa se eliminan. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda x cuadrada, que es la que tenemos acá, menos a cuadrada. Entonces ese es el resultado del binomio cuando las multiplicamos. ¿Y a qué estamos llegando? Pues estamos llegando a la diferencia de cuadrado. ¿Sale? A la diferencia de cuadrado. Eso nos lleva a una regla, jóvenes, para no hacer todo eso que hicimos. Nos lleva a una regla muy sencilla de 2 pasos para poder resolver los binomios conjugados. ¿Cuáles son esas reglas o cuál es la regla? Bueno, pues esa regla para resolver los binomios conjugados son lo siguiente. Son solamente 2 pasos. ¿Cuál? Primer paso, elevar al cuadrado el primer término. ¿Vale? Elevar al cuadrado el primer término. ¿Sí?
Quiere decir que si yo tengo x más a que multiplica x menos a, dice que elevar al cuadrado el primer término. El primer término es x y aquí es x. Entonces x por x es x al cuadrado. Menos, sin que hagamos más operaciones, está diciendo que menos el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo es a por a y nos resulta a cuadrada. Así de fácil, jóvenes. Esa es la regla para poder resolver ecuaciones de binomios conjugados. ¿Sale? Bien. Esa es la regla, jóvenes. No sé, ojalá, espero que no revolverlos, pero quiero hacer una diferencia entre el binomio conjugado y el binomio al cuadrado que vimos en la clase pasada, para que ustedes se vayan dando cuenta cómo es que se puede detectar cuándo es un binomio conjugado y cuándo es un binomio al cuadrado. Créanme, jóvenes, estos que yo se los estoy enseñando, esa es la base para poder entender las matemáticas que ustedes van a ver en preparatorias y en ingeniería. ¿Sale? Estas son las bases. Si no sabes multiplicar binomios, multiplicar polinomios o binomios, o dividirlas, o factorizarlas, entonces están frito para poder entender las matemáticas a nivel de preparatoria. Todo esto, jóvenes, es la base fundamental para poder entenderlas, ¿sale? Porque en matemáticas 3 de preparatoria es geometría analítica. Ahí se utiliza estas operaciones. Hay que saber factorizar, hay que saber multiplicar las ecuaciones, los lenguajes algebraicos. Si no las sabemos, pues nunca vamos a poder entender cómo se resuelven estos. Por eso me estoy esforzando con la idea de que ustedes puedan interpretar, entender estos detalles que más adelante, si no las saben, van a tener una dificultad para entender las matemáticas. En matemáticas 4, que es cálculo de diferencial, es puras fórmulas, igual como si fuera física, pero se aplica primero la factorización para poder aplicar las fórmulas integrales. De igual manera para las diferenciales, ¿sale? Entonces les pido por favor que no echen a la basura esto que les estamos explicando, jóvenes, ¿sale? Bien, entonces espero no enredarlos en esta diferencia de binomios con los binomios al cuadrado, ¿sale? Bien, yo lo hice aquí en forma de una explicación, considero muy clara. Por este lado yo puse binomios conjugados y por el otro lado puse binomios al cuadrado. Y le puse entre paréntesis de la clase anterior, ¿sale? Bien, ya vimos cuál es la característica de un binomio conjugado. Tiene dos binomios, el primer binomio y el segundo binomio, ¿sale? Tiene el primer término y tiene el segundo término. Igual acá, primer término y segundo término, ¿sale? Tiene el mismo literal, X y X. Ya les dije, aquí puede ser cualquier letra, aquí puede ser cualquier número, ¿vale? O letra con número. Entonces, la única diferencia es el signo que tiene positivo y el signo negativo, ¿sale? Sin embargo, en la clase anterior que vimos binomios al cuadrado, si se dan cuenta, es muy parecido. La diferencia está en los signos, jóvenes. En los binomios al cuadrado tienen el mismo término en los dos binomios, tienen el mismo literal en los dos binomios y tienen el mismo signo, ¿sale? Puede ser positivo para los dos o puede ser negativo para los dos. Entonces, en el binomio al cuadrado, cuando tiene el mismo término en los dos binomios y tiene el mismo signo en los dos binomios y tiene el mismo literal en los dos binomios, las podemos anotar de esta manera: x más a elevado al cuadrado. Y aquí no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque uno es positivo y el otro es negativo. Sin embargo, aquí los dos son positivos, ¿sale? O los dos deben de ser negativos, ¿sale? Aquí vemos que aquí en este binomio
tenemos X y tenemos X, tenemos menos y tenemos menos, tenemos A y tenemos A. Y es lo mismo representarlo como X menos A al cuadrado, ¿sale? Entonces, ¿qué llegamos con esto? Los binomios al cuadrado nos da como resultado un trinomio cuadrado perfecto, que es la que vimos en la clase pasada. Y aquí, en el binomio conjugado, no llegamos a un trinomio, llegamos a un binomio, ¿sale? Llegamos a un binomio, y ese binomio se conoce como diferencias de cuadrados, ¿sale? Fíjense nada más la diferencia que tiene. Uno es x cuadrada menos a cuadrada y la otra es x al cuadrada más 2ax más a al cuadrado. Repito, jóvenes, como en la clase anterior, las dos son ecuaciones cuadráticas. Nada más que la anterior es una ecuación cuadrática completa y esta es una ecuación cuadrática incompleta, ¿sale? Entonces, la anterior es una ecuación cuadrática incompleta de la forma x cuadrada más bx más c, ¿sale? Donde x cuadrada es esta, 2ax que responde a bx y la a al cuadrada les corresponde la letra c, ¿sale? Por eso se dice que es una ecuación cuadrática, nada más que de trinomio cuadrado perfecto, porque ambos términos, el primero y el segundo, se puede extraer raíz o tienen raíz exactas, ¿sale? Bien, aquí también, nada más que ya no es trinomio, ya es un binomio y los dos están elevados al cuadrado, ¿sale? Y si se dan cuenta, también es parecido a una ecuación cuadrática de la forma sencilla, donde dice que x al cuadrada más c es igual a 0, donde la letra c es la letra a que corresponde acá. Y aquí el signo pues puede ser positivo, puede ser negativo, ¿sale? Entonces ahí está la diferencia, jóvenes. Ojalá que no les vaya yo a enredar con esta situación. Los binomios conjugados siempre deben de ser dos binomios, pero de signos contrarios, mientras que los binomios al cuadrado es el mismo binomio, pero con su mismo signo y se puede representar todos elevados al cuadrado. Aquí no lo podemos representar porque uno es positivo y el otro binomio es negativo, ¿sale? Bien, haciendo la aclaración, podemos resolver ejemplos de los binomios conjugados, ¿sale? Vamos a resolver esos ejemplos siguiendo las dos reglas, jóvenes, siguiendo las dos reglas, ¿sale? No se les olvide las dos reglas que mencionamos para poder resolverlas. Las dos reglas, ¿sale? Las dos reglas. Primero, elevar al cuadrado el primer término menos el cuadrado del segundo término. Bien, nos vamos a nuestros ejemplos entonces. Primer ejemplo, tengo estos dos binomios, x más 2 que multiplica x menos 2, ¿sale? Son los mismos, la única diferencia que uno es positivo y el otro es negativo, ¿sale? Bien, entonces la regla nos dice multiplicar el primer término o elevar al cuadrado el primer término. Entonces x por x es x al cuadrada menos, ya no es necesario hacer todo lo que hicimos en la parte anterior, sino que nos vamos directo, menos el cuadrado del segundo término. Este es no se les olvide, es primer término, ¿sale? Y este es el segundo término, ¿sale? Entonces, el cuadrado del segundo término, entonces es 2 por 2, nos da 4, ¿sale? Si se dan cuenta, prácticamente es una ecuación cuadrática sencilla, ¿vale? Que en la clase, al principio de clase, lo resolvíamos de la siguiente manera. X cuadrada menos 4 es igual a 0. X cuadrada la pasamos del otro lado y queda como x al cuadrado igual a 4. Y sacando raíz cuadrada de x cuadrada y sacando más menos raíz cuadrada de 4, nos resulta que x es igual a más menos raíz de 2, que es la que nosotros tenemos ahí. Que x1 vale más 2 y x2 vale menos 2, que es lo que tenemos ahí, ¿sale?
a ese quiero darles a entender, jóvenes, que para poder resolver las ecuaciones cuadráticas es necesario saber cómo es que se llegan a esas ecuaciones cuadráticas, ¿sale? Partiendo de cómo se llegan, entonces podemos resolverlas cuando ya nos las dan. Nos la pueden dar y nosotros ya sabiendo el tipo de ecuación cuadrática podemos factorizar, a eso se llama factorización, descomponerla y llegar al resultado que nos quieren que encontremos, ¿sale? Por eso es necesario, jóvenes, saber cómo es que se llega a las ecuaciones cuadráticas. Cuando ya sabemos cómo se llega, entonces podemos resolverlas. ¿Y cómo se resuelven? Pues factorizándolas, ¿sale? Bien, ahorita lo que estamos haciendo es multiplicando los binomios para llegar a los trinomios o llegar a las ecuaciones cuadráticas. Bien, continuando, jóvenes, en el ejemplo 2 tenemos que es x cuadrada más 5y que multiplica x cuadrada menos 5y, ¿sale? La misma regla, jóvenes, x cuadrada por x cuadrada nos resulta x a la cuarta. Ojo, los exponentes aquí se suman. Este exponente con esto se suman para darnos el valor de 4. No se multiplican, se suman, ¿sale? Bien, más por menos nos va a dar menos, que nos dice la regla. 5y por 5y nos va a dar 25y al cuadrado, ¿sale? Bien, el ejemplo número 3, jóvenes. El ejemplo número 3, dirán, el maestro ya nos cambió el ejemplo y ya nos puso otro distinto. Pues no, jóvenes, es lo mismo. Si se dan cuenta, tienen los mismos términos. El primer término es 3w al cuadrado. El primer término del segundo binomio también es el mismo valor, 3w al cuadrado. Y la diferencia, ojo, la diferencia están acá. Entonces, cuando las diferencias de signos se encuentran así, es un binomio conjugado, ¿vale? Y el segundo término es igual al segundo término del segundo binomio, ¿sí? Entonces, z al cubo y z al cubo. ¿Cómo se desarrolla? Por las dos reglas que les vengo enseñando, ¿vale? Primero, multiplicamos el primer término por el primer término, o que dice la regla, elevar al cuadrado el primer término. Entonces, 3w al cuadrada por 3w al cuadrada nos resulta 9w, es decir, 3 por 3 es 9. W al cuadrada por w al cuadrada es w a la cuarta. Ya les dije, estos exponentes se suman, ¿sale? Para darnos este valor. Entonces, z por z es z a la sexta. ¿Por qué? Porque 3 más 3 nos va a dar 6, ¿sale? A ese me refiero, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los exponentes. Los exponentes, cuando multiplicamos, lo único que se van a hacer es sumarse, ¿sale? Bien. Otro ejemplo, jóvenes, el ejemplo número 4. El ejemplo número 4 nos dice que es menos 4. Multiplicar el binomio menos 4, h al cuadrada más 2, que multiplica menos 4h al cuadrada menos 2. Dirán ustedes, ya me cambió el otro ejemplo. Pues no, jóvenes, es lo mismo. El término menos 4h cuadrada es igual al término del segundo binomio, menos 4h cuadrada. Y el término del segundo con el término del segundo binomio también son iguales. La diferencia ya hemos dicho que se encuentra en los signos, ¿sale? Y multiplicamos. Sabemos también, jóvenes, que cualquier cantidad negativa multiplicada por sí misma se vuelve positivo. Entonces, perdón, jóvenes, el despertador por ahí. Bien, entonces multiplicamos menos por menos, pues nos va a dar más. 4 por 4 nos va a dar 16. H al cuadrada por h al cuadrada es h a la cuarta. Más por menos es menos. 2 por 2 es 4. ¿Sale? Y el ejemplo número 5, jóvenes. El ejemplo número 5 parece que fuera distinto, pero no. Fíjense, tenemos menos f en el primer término
y en el segundo binomio tenemos menos 9, ¿sale? Y tenemos en el primer binomio menos 9 y en el segundo binomio tenemos más f. Pareciera que fuera distinto. Pues no, jóvenes, aquí hay que ordenarlos. Hay que ordenarlos. ¿Sale? Entonces, ¿cómo ordenamos? Pues vemos cuál es el término que tiene el mismo signo para poder ponerlo como primer término del binomio. Entonces, si nos damos cuenta, aquí 9 tiene menos 9 y aquí también tiene menos 9. Entonces lo ponemos acá, menos 9, y en el otro binomio también ponemos menos 9. Y f tiene un negativo y en el otro tiene positivo. Bueno, pues en el uno ponemos el negativo y en el otro ponemos el positivo y ya nos quedó como el binomio que veníamos viendo. Y multiplicamos. Menos por menos nos va a dar más. 9 por 9 es 81. Menos por más nos va a dar menos. F por f es f al cuadrado, ¿vale? Y por último, uno más sencillo todavía. Pero la diferencia ahora ya es el negativo acá y el positivo de este lado, ¿sale? No importa. La posición que esté los dos signos no importa. Puede ser primero positivo y luego negativo o negativo y luego positivo. Resulta lo mismo, ¿sale? Bien, 5u al cuadrado que multiplica 5u al cuadrado nos resulta 25u al cuadrado. Menos por más nos da menos y 4 por 4 es 16, ¿sale? Si ustedes se dan cuenta, es una ecuación cuadrática del tipo ax cuadrada menos c, que ya vimos cómo se resuelve rápidamente en la parte de arriba. Y aquí hacemos lo mismo, x al cuadrado es igual a, pasamos 16 del otro lado y despejamos 25, va a quedar 16 entre 25. Y sacando raíz ambas partes, nos queda raíz cuadrada de x cuadrada es x y más menos raíz de 16 sobre 25, que es 4 quinto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son lo mismo, nada más que aquí lo estoy explicando cómo se da los ecuaciones cuadráticas. ¿Sale, jóvenes? Bien, espero que esta explicación les pueda ser útil. En matemáticas, en física y en química es necesario hacer muchos ejercicios, jóvenes. Ya por ahí nos dicen que la práctica hace el buen maestro. Entonces, mientras más practiquemos, más mejor vamos a entender la clase. Pero bueno, ustedes dicen que son muchas tareas los que se les viene dejando, pero ojalá que puedan entender también esta parte, que en física, química y matemáticas, si no hacemos ejercicio, no podemos entenderla, ¿sale? Entonces, espero no saturarlos de actividades. Tengo que poner 5 ejemplos, 5 actividades, 5 ejercicios para que ustedes resuelvan. Aquí están, jóvenes. Son 5 ejercicios que los puse para que ustedes la puedan resolver, ¿sale? Entonces, gracias, jóvenes. Si hay algún comentario que quieran hacer, con gusto lo aceptamos. Una felicitación a todos, unos saludos a todos desde aquí, desde la cabina de mandos, para poder entender esta clase. Entonces, repito, jóvenes, alguna duda, alguna situación la podemos ver con mucho gusto, ¿sale? Durante la clase de matemáticas que estamos teniendo. Bien, hasta luego, jóvenes. Que tengan un bonito y excelente día.